En esta vida tienes que aprender a despedirte de tus seres queridos, y sin importar el vacío o la soledad que sientas en tu corazón por haber perdido a esa persona querida, tienes que aprender a seguir adelante. Y de eso más o menos va a tratar el anime de hoy. Así que te voy a resumir. Viaje a Agartha, los niños que buscan las voces perdidas, en menos de 20 minutos. Había una vez una protagonista llamada Asuna, la cual siempre que tenía tiempo iba a la cima de una roca para sincronizar cosas en su radio personal, ya que gracias a esta piedrita misteriosa que consiguió por ahí, es que consiguió armarse una especie de radio casera, pero en eso escucha un sonido misterioso que le llamó la atención, pero por alguna razón después de ese día nunca más pude escuchar esa melodía. Pero bueno, dejando eso de lado, tengo que decir que la Asuna tiene una especie de gato Pokémon llamado Mimi, y lo menciono porque este gato Pokémon va a ser importante para más adelante. Ok, polilla. Y mientras la prota estaba en la escuela, escucha que supuestamente había un oso por ahí afuera. Así que los profesores le dicen a los estudiantes que tengan mucho cuidado y que no se acerquen al bosque. Pero este aviso le entró por un oído y le salió por el otro a la Asuna, ya que esta de todos modos trató de ir al bosque. Y mira cómo es la suerte de esta, que justamente se encuentra con el supuesto oso que andaba por ahí. Y digo supuesto oso porque no creo que esta cosa de verdad sea un oso. Y mientras la protagonista se preguntaba qué carajo era esto, de repente el oso, que no es un oso, la ataca. Y cuando estaba a punto de lastimarla, de repente aparece un tipo que le planta cara al oso, que no es un oso. Y mientras vemos su pelea, vemos que el oso, que no es un oso, está mal herido, pero aún así este no se dejó y atacó fuertemente al tipo este. Pero justo en ese momento Thomas el tren aparece y se lo chinga. Y este tipo, al ver eso, por alguna razón pone una cara de tristeza. Pero al ver que el oso, que no es un oso, llamó mucho la atención, es que este tipo decide agarrar a Asuna y llevarla a otro sitio. Y después de dejarla en un lugar seguro, este le dice que será mejor que no vuelva al bosque y que mejor se vaya a su casa. Pero antes de que la Asuna se fuera, esta decide preguntarle su nombre, a lo que este dice que se llama Shun. Y después de volver a casa, la Asuna se quedó pensando un buen rato, y al final toma la decisión de volver al bosque al siguiente día, ya que esta quiere volver a ver a Shun, y justo lo encuentra al siguiente día en el bosque. Allí estuvieron pasando el tiempo juntos hasta que Shun le dice que al parecer ese oso no era un oso. Pero antes de saber más de esto, la Asuna decide mostrarle a Shun su radio casera, y el Shun se sorprende bastante cuando ve la piedrita que usa Asuna como catalizador, a lo que la Asuna le dice que esta es una piedrita que le dejó su difunto padre, ya que esta perdió a su padre cuando era muy pequeña. Y después de un intercambio de palabras, el Shun se da cuenta que al parecer la Asuna escuchó su melodía. Ya saben, ese sonido que la Asuna escuchó y que le llamó la atención. Esto al parecer lo alegró bastante, y le pide a la Asuna que cierre los ojos, y en ese momento el Shun le da un beso en la frente. Y este dice que le dio una bendición y que realmente espera que viva una vida feliz, a lo que la Asuna se sonroja y se va corriendo, prometiendo que iba a volver, sin saber que sería la última vez que vería a Shun. No es cierto. Diles que no es cierto. Después de que Asuna volviera a casa, se da cuenta que su madre había llegado, porque al parecer vino a pasar tiempo con ella. Pero ese no es el tema, ya que también vemos lo que está haciendo Shun. Y después de un momento de silencio, el Shun le dice al gatomon este que por favor cuide y guíe a la Asuna. Y después de decir eso, como que de repente le da un bajón y termina cayendo de la piedra esta, muriendo en ese momento. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Al día siguiente vemos como la Asuna preparó algo de comida para llevárselo a Shun, pero cuando va al bosque no lo encuentra en ningún sitio, pero aún así estuvo esperándolo un buen rato. Pero al final, como nunca apareció, decidió volver a casa, y cuando vuelve a casa su madre le da una mala noticia, ya que al parecer a la madre de la prota la llamaron debido a que encontraron el cuerpo de un niño con la bufanda de la prota, ya que la prota había usado su bufanda como venda para ayudar a Shun. Así que la madre supuso que el niño que murió era un amigo de la prota, y la prota al escuchar eso quedó toda choqueada, y empezó a negar que Shun había muerto, y que seguramente es una equivocación, negando la pérdida de Shun. Pero pasamos al otro lado, ya que al parecer unos militares encontraron al guardián en forma de oso, y entre todos ellos al parecer hay uno en específico que sabe bastante de estas criaturas, y por necesidades del guión, este tipo se termina convirtiendo en el profesor de la prota, ya que al parecer la profesora de esta se tuvo que retirar porque está embarazada. En fin, el caso es que este tipo se llama Morisaki, y cuando este inicia su clase, este comienza a hablar de un par de cosas interesantes, como del centro de la Tierra, una civilización subterránea, y que dicho lugar ha tenido diferentes nombres, y uno de esos nombres es Agartha. Así es, el mismo nombre del sitio de donde viene Shun. Sospechoso, ¿no les parece?
Y como a la Asuna también le parecía sospechoso, esta decidió investigar por su cuenta. Y en una de esas la Asuna decide ir a la casa de Morisaki, ya que esta quería pedir más información sobre Agarthan. Como que al inicio no quería, pero yo luego le cuento un poco de lo que sabe. Como que Agarthan es un sitio mágico y lleno de paisajes, y que al parecer los guardianes son una especie de deidades. Pero lo más importante es que nos dice que en Agarthan hay un sitio en donde puede revivir a los muertos. Y acuérdense de esto, ya que será importante para más adelante. ¡Está bien! Y mientras la Asuna estaba en su casa pensando en lo que el profesor le dijo, de repente ve algo que brilla en la roca en donde estaba Shun. Y cuando esta va corriendo para ver quién es, se da cuenta de que es Shun y que al parecer está con vida. O al menos eso parece, ya que cuando el Shun la vio, empezó a ser muy hostil con ella, ya que al parecer no tenía ni idea de quién era Asuna. Pero antes de saber qué estaba pasando, de repente unos militares aparecen y encima de un helicóptero empiezan a perseguir a Shun y a Asuna, ya que al parecer estos militares querían atrapar a Shun por ser un ciudadano de Agarthan. O sea, esto sería como persecución migratoria. No sé. El caso es que después de un momento de persecución, el Shun junto a la Asuna entran a una especie de cueva, en donde se encuentran a un guardián, pero este Shun saca una piedrita para demostrarle que no le va a hacer nada. Pero aún así, por algún motivo, el guardián empieza a atacar a Shun, y cuando la cosa se ponía fea, de repente aparecen los militares. En donde descubrimos que al parecer también estaba el profesor de Asuna, y después de un momento esto termina dejando mal herido al guardián. Pero mientras estaban en eso nos enteramos que al parecer la piedrita esta que tiene Shun es la llave para poder entrar a Agarthan. Y después de que Morisaki aplicara la de colabora o te tronamos, papito, a Shun, al final deja que Asuna abra la entrada a Agarthan, pero en eso el Morisaki se revela y toma a la Asuna como rehén para entrar él solo a Agarthan. Pero a último momento el Shun logra entrar con ellos, y aquí es donde Morisaki suelta la prota y nos dice que él no tiene intención de hacerles daño, ya que su objetivo todo este tiempo era encontrar la manera de entrar a Agarthan, ya que resulta que el Morisaki era un militar de la guerra, el cual tenía una esposa y vivía muy feliz con ella, hasta que esta de repente tuvo una enfermedad que la dejó en la cama. El Morisaki estuvo muy ocupado, así que mientras su esposa estaba en la cama, esta termina muriendo, y cuando el Morisaki volvió, lo único que terminó viendo fue el cadáver de su esposa. Y cuando supo de la existencia de Agarthan y que en ese sitio había un lugar donde se podía revivir a los muertos, este ayudó a los militares en su investigación, con tal de tener alguna posibilidad de volver a ver a su esposa, y es precisamente por eso que este quiere ir a Agarthan de manera pacífica. Y después de que el Shun se diera cuenta de que este solamente quería ir de visita, toma la decisión de dejarlo en paz, no sin antes llevarse la piedrita con él. Pero antes de que se fuera, este revela que no es Shun, ya que al parecer este es su hermano llamado Shin, y después de decirle eso a la prota, este se va, ya que su objetivo simplemente era recuperar esta piedrita que al parecer se había llevado Shun. Y después de que Shin se fuera, el Morisaki le dice a la prota que si quiere puede volver, ya que a partir de aquí El Morisaki se dirigirá a Agarthan. pero mientras él estaba diciendo eso, vemos como que la Asuna estaba como que dudando, ya que no sabía si de verdad quería irse o no, a lo que el Morisaki le pregunta si tiene intención de ir al mismo lugar que él para revivir a un ser querido. Pero la Asuna no estaba muy segura. Aún así, después de pensarlo por un momento, decide ir con el Morisaki, ya que ella siente que debería ir a ese lugar. Y después de eso vemos como la Asuna y el Morisaki entran al lago, y mientras iban entrando Nos enteramos que al parecer estas aguas son especiales. ya que uno puede respirar abajo de ellas. Y después de caminar y de lanzarse de este lugar, es que de repente la piedra que Asuna tenía en el bolsillo empieza a brillar, para luego ser teletransportados a Agarthan. Pero antes de seguir con el resumen, podemos admirar y alabar la belleza de este anime. Es que miren estos planos, se ven bellísimos, carajo. ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! Pero bueno, mientras ellos estaban en eso, Shin al parecer estaba en problemas, Ya que si bien cumplió la misión que le mandaron a hacer los jefes de la aldea, estos al parecer estaban muy enojados. ya que se dieron cuenta que el Morisaki y la Asuna lograron entrar a Agarthan. Y nos explican que al parecer el motivo por el cual Los habitantes de Agarthan odian a las personas de la superficie es porque hace un tiempo cuando Agartha dejaba pasar a la persona de la superficie como si nada, estos, o sea las personas de la superficie, empezaron a volverse muy codiciosas, al punto de que estuvieron en guerra con la gente de Agartha para conquistar su territorio. Debido a esto, las deidades decidieron separar a Agartha por la superficie por medio de unas entradas, para así proteger a ambos mundos. y la única manera de pasar a Agarthan por medio de estas piedritas, y precisamente por eso es que el Shin dejó a Morisaki y a la Asuna tranquilos, ya que como este ya tenía la piedrita, este creyó y pensó que ellos no podrían pasar, pero lamentablemente no, ya que la Asuna sí tenía una piedra propia. Así que después de que estos viejos regañaran a Shin, deciden darle una nueva misión, y es eliminar a Morisaki y a Asuna, y Shin terminó aceptando de mala
la gana, ya que también nos enteramos por aquí que al parecer Shin y su hermano han sido tratados muy mal por la aldea. Y no solo eso, sino que al parecer el Shun tenía una enfermedad incurable, y al parecer precisamente por eso es que le dio el bajón de azúcar en la piedra esta, y que al parecer el motivo por el cual robó la piedra esta era porque su último deseo era ver las estrellas. Pero mientras Shin se montaba en su caballo para ir a buscar al Morisaki y la Asuna, el Morisaki y la Asuna estuvieron pasando por un par de cosas. Para empezar, en la entrada se consiguieron con un guardián, pero después de ver al Pokémon los terminó dejando pasar. Y después de presenciar este hermoso escenario, el Morisaki se da cuenta de un globo que está por ahí arriba, y nos dice que al parecer esa nave es el transporte de los dioses, y que si van a la dirección de ese dirigible podrán llegar al sendero de la vida y la muerte, que es el lugar en donde se puede revivir a los muertos. Así que el Morisaki y la prota emprende un viaje para poder llegar ahí, y mientras poco a poco iban caminando e iban avanzando, se empezaron a llevar un poco mejor. Pero mientras la prota estaba dormida, de repente como que se le sube al muerto, literalmente. y cuando despierta está en una especie de ruinas, en donde se encuentra a una niña, en donde vemos como estas cosas la están observando. pero al parecer no les pueden hacer nada, Ya que estas cosas no soportan la luz del sol. pero mientras pasaba el tiempo se iba oscureciendo más y más. Y cuando pensábamos que iban a estar en problemas, De repente aparece Shin a salvar el día. y después de una larga persecución, Nos enteramos que al parecer estas criaturas vienen de la Friki Plaza, ya que al parecer no les gusta el agua. Pero bueno, después de muchos problemas, logran escapar de alguna manera. Pero por culpa de las criaturas, Shin junto a la niña termina cayendo en una cascada. Pero no les pasa nada porque lograron sobrevivir. Aunque claro, Shin quedó hecho mierda. Pero ese no es el tema, ya que cuando la Asuna se despierta, ve al Morisaki y al gato Pokémon junto a ella, ya que al parecer esto la estuvieron buscando desde que desapareció, ya que el gatomon de alguna manera logró encontrar la ubicación de Asuna. Y no solo el gato, sino que los habitantes de Argartan parece que de alguna manera pueden sentir la presencia de otros, aunque no sé cómo funciona esto, la verdad. Pero apenas llegan, el Morisaki empieza a apuntar con su pistola al Shin, pero como que este estaba mal herido, se terminó desmayando. Así que la niña y la Asuna quieren llevar a Shin a un lugar seguro, y aunque al principio el Morisaki no quería, al final dijo que sí. Así que termina yendo a la aldea de la niña, y cuando llegan inmediatamente los tipos de aquí los apuntan con sus armas. Y cuando pensábamos que iba a empezar un desmadre, de repente sale un viejo de la nada, que dice ser el abuelo de la niña, y gracias a él logra convencer a estos tipos para que dejen pasar a Morisaki y a la prota, y por ahora estos tipos los dejarán en paz. Y después de que este viejo le agradeciera por salvar a su nieta y también ayudara a curar a Shin, nos cuenta que las criaturas que secuestraron a la prota se llaman Isoku, y que al parecer son seres que odian todo lo relacionado a la superficie, y que por eso se llevaron a Asuna. Y el motivo por el cual también se llevaron a su nieta es porque al parecer es una mestiza, ya que al parecer el padre de esta era de la superficie. Pero ese no es el tema, ya que después de hablar un rato, este viejo les dice que mejor se olviden de revivir a los muertos, ya que ese sitio a donde van es más peligroso de lo que ellos creen. Pero lo que dice no le gusta para nada a Morisaki, ya que todo este viaje y todo lo que ha hecho hasta ahora lo ha hecho precisamente para eso. Y después de discutir un rato, al final el viejo decide dejar al Morisaki en paz y dejar que él y la prota hagan lo que quieran. Pero el viejo les pide que por favor se vayan al amanecer, ya que los soldados de la aldea posiblemente vengan por ellos en la mañana. Y dejando eso de lado, el viejo le dice a la Asuna que piense muy bien lo que quiere hacer, ya que al parecer el viejo se dio cuenta que la Asuna aún no está de todo segura si de verdad quiere ir al sendero de la vida y la muerte. Aparte de que el viejo nos dice que al parecer el gatomon es una especie de mini deidad, ya que al parecer este gato tiene una misión que cumplir. Y sí, antes de que se me olvide, el Shin se estaba recuperando, y debido a que ahora no sabe qué hacer, ya que necesita cumplir con su misión, pero ahora que la prota lo salvó, no quiere hacerle daño, así que al final deja que la prota y el Morisaki se vayan al sendero de la vida y la muerte. Y aquí es donde se complica un poco la cosa, ya que el gatomon se separa de Asuna para que posteriormente se muriera, y cuando le hacen una despedida, llega una especie de guardián y se lo lleva. Y según el viejo, al parecer el gatomon ya cumplió con su misión, así que ya puede ir junto con sus compañeros. Y Shin se quedó ahí reflexionando, ya que al parecer está empezando a entender un poco el dolor que siente las personas de la superficie al perder a un ser querido, ya que él en el fondo aún no ha superado la pérdida de su hermano. Pero no es tiempo para eso, ya que los militares se van por Asuna y el Morisaki, ya que tienen pensado acabar con ellos, pero el Shin no lo va a permitir, ya que cuando las cosas se estaban complicando, el Shin llega para ayudar a Asuna y a Morisaki, así que el Shin se queda a pelear mientras el Morisaki se lleva casi a la fuerza a Asuna. Y tengo que decir que el Shin realmente se la sacó tirándose un buen 3 versus 1, y si bien peleó bastante bien, al final no pudo hacer nada. Y cuando los tipos les estaba dando la arrastrada de su vida, de repente los tipos dejan de detectar la piedra que tenía la Asuna, lo cual significa que probablemente ellos ya entraron al sendero de la vida y la muerte, así que los soldados ya no pueden hacer nada. Pero antes de irse, le recuerda a Shin que por haber traicionado a Agartha, terminará siendo expulsado de su aldea y como castigo tendrá que vagar por todo el mundo por la eternidad. Pero ahora sí, volviendo con la prota, vemos como esta ya se está repitiendo un poco de lo que estaba haciendo, ya que dejó a Shin a su suerte. Pero en eso el Morisaki le dice fuerte y claro que es hora de que tome una decisión y que piense qué es lo que va a hacer, ya que se le acabó
acabó el tiempo y se supone que vino a Gartan por alguna razón. Así que el Morisaki le pregunta que si realmente vino para acá para volver a ver a un ser querido. Pero al final, después de un rato, la Asuna termina echándose para atrás. Pero eso no va a detener al Morisaki. Así que después de dejarle su arma a Asuna, este decide entrar al sendero de la vida y la muerte. Y después de que este bajara es que la piedra de Asuna dejó de ser detectable. Y mientras el Morisaki trata de llegar al fondo del lugar sin morir, vemos como la Asuna camina sin rumbo fijo. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué Asuna se fue a ese lugar si sabía lo peligroso que era? ¿Por qué Asuna no pudo ir junto a Morisaki? ¿Por qué terminó en ese lugar? ¿Fue realmente porque quería revivir a Shun o porque quería volver a ver a su padre? Así que ¿por qué, Asuna? ¿Por qué fuiste a ese lugar? ¿Y por qué pusiste en peligro tu vida? ¿Por qué, Asuna? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque estaba muy sola. Y después de decir el verdadero motivo por el cual terminó viajando a Gartan, los Izoku aparecen y la anduvieron acosando por todos lados. Y cuando estuvieron así de matarla, aparece Shin y la salva. Y gracias al sol los Izuku se van del lugar, para posterior a esto ver cómo la Asuna y Shin tienen cierta conversación, en donde la Asuna se da cuenta que de verdad Shin y Shun no son la misma persona. Y al darse cuenta de esto, llegó a aceptar la noticia que de verdad Shun se había ido. Así que empieza a llorar por la pérdida de Shun, ya que hasta ese punto aún no lo había aceptado del todo. Entonces el Shin también empieza a llorar, ya que sabe que no volverá a ver a su hermano. Así que la Asuna llora, el Shin llora. Yo no lloro porque ya se me secaron las lágrimas con Planetaria. Pero bueno, después de esto, ese momento ven como el dirigible se va directo al portal de la vida y la muerte, en donde se encuentra Morisaki, lo cual posiblemente traerá problemas. Así que la Prota y Shin tratarán de ir a detener a Morisaki. Y de hecho, al parecer este guardián está bastante interesado en ayudarlos a bajar. ¿Y cómo este guardián los ayudará? Pues aplicando la de Kirby. Pero mientras esto pasaba, vemos como el Morisaki logró llegar de alguna manera al sendero de la vida y la muerte. Y en eso vemos como esta cosa, que al parecer es una deidad, llega para ver qué quiere Morisaki. Y este le pide volver a ver a su esposa. Como esta cosa es muy obediente, le empieza a conceder el deseo, o al menos eso es lo que él creía, ya que solo hacen una figura de agua con la forma de su esposa, y este ser le dice que si de verdad quiere revivir a su esposa, tendrá que ofrecer un sacrificio, y justo en ese momento llega la Asuna junto con el Shin, los cuales llegaron a ese lugar después de que esta cosa se lanzara por una cascada, pero llegar con el Morisaki fue un error, y después de decirle a Asuna que no debió venir a buscarlo, este termina usando a la Asuna como sacrificio, o mejor dicho, como recipiente para su esposa, y al parecer la esposa sí terminó reviviendo, pero cuando el tipo estaba a punto de estar con ella, la deidad se pone de mamona, ya que aparte de pedir un sacrificio, también pide un extra por el trabajo, y termina dejando tuerto y medio ciego al Morisaki, pero este ya no le importa, ya que al final logró tener lo que quería, y mientras este se reencontraba con su ser querido, el Shin estaba choqueado, ya que si la cosa seguía así, el Shin iba a perder a Asuna para siempre, pero en eso se da cuenta que al parecer la piedra esta estaba relacionada de alguna manera con el deseo de revivir a los muertos, así que el Shin inmediatamente se va a destruirla, pero el Morisaki no lo va a permitir, así que se va a detenerlo y le dice que por favor pare, ya que su esposa no tiene la culpa de nada, pero en eso el Shin le responde que los vivos son más importantes que los muertos, así que usando toda su fuerza, el Shin finalmente logra romper la piedra, y posteriormente vemos como la Asuna estaba de alguna manera en el más allá, ya que se reencuentra con Shun y el gatomon este, pero cuando siente que Shin la está llamando, esta decide irse, despidiéndose de Shun por última vez. Al mismo tiempo, la esposa de Morisaki se disculpa por haberse ido primero, y que por favor encuentre la felicidad, y luego de eso la Asuna vuelve a la normalidad. Aquí el Shin nos dice que los humanos tenemos que aceptar nuestras pérdidas para poder seguir adelante, y después de ver cómo la Asuna consuela de alguna manera al Morisaki, pasamos directamente a la escena final, en donde podemos ver que la Asuna logró seguir adelante con su vida, y ya con Asuna yendo a su ceremonia de graduación, termina esta película. Y colorín colorado, esta película se ha acabado. Nah, peliculón, señores. Efectivamente, es cine. Mucha gente hablando del viaje de Chihiro y el niño y la garza, pero realmente me sorprende como muy pocas personas conozcan esta joya infravalorada. Es más, es tan bueno que seguramente este resumen no le hará justicia a la película. Así que si pueden, véanla ahora mismo. En serio, película 100% recomendada. Pero bueno, eso ya sería todo por mi parte. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir para apoyar este tipo de video, y activar la campanita para que te pendiente cuando suba un video. Pero bueno, eso ya sería todo por mi parte y nos veremos después. Goodbye.